En estos momentos los invito a poder juntos orar la oración perfecta que Jesús nos enseñó. Levantamos, alzamos nuestros brazos, nuestras manos para poder decir juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Junto a nuestros brazos, a nuestras manos, cerca a nuestro corazón, vamos a ofrecer también esta oración a nuestra Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por ruega nosotros por los nosotros pecadores, los pecadores, ahora y en ahora la y hora en la de hora nuestra de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos conceda en esta tarde de hoy su bendición, su presencia para poder acoger todo lo que vamos a recibir de parte del Padre, y juntos y juntas decimos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ya invocada la bendición del Todopoderoso, queridos colegas. Ahora sí nos aprestamos a recibir a Fray, que el día de hoy va a compartir su ponencia con nosotros. Pero antes de iniciar con la ponencia de hoy, queridos colegas, solo recordarles que debemos mantener en todo momento el silencio. Si es posible, tenemos desactivado el micrófono o también las cámaras, para así poder contribuir con la fluida disertación del ponente y a su vez tener en mano nuestra herramienta principal, que es la Biblia, para poder cotejar algunas citas bíblicas que se mencionen. Asimismo, podemos utilizar el espacio del chat para formular alguna duda o consulta que quieran alcanzar al ponente, que la profesora Leslie Martínez estará al pendiente de las preguntas que al final de la ponencia se lo haremos conocer al ponente. Y finalmente, tener siempre la voluntad o la predisposición para conocer o nutrirnos de la disertación de hoy, que es el origen del Evangelio de Mateo. Dicho esto, me permito presentar ante ustedes a un gran ponente con un vasto currículo que logró obtener en todo este tiempo de formación, como el de ser un doctor y licenciado en teología bíblica, obtener diplomados en ciencias bíblicas, en investigación y estudios sobre lo que son los orígenes del cristianismo, también el ser magíster en filosofía latinoamericana, docente en el área de la Sagrada Escritura del Seminario Mayor de Bogotá, y muchas contribuciones dentro de su labor sacerdotal. Me refiero a Fray William Vázquez Alarcón, a quien le damos una cordial bienvenida. A partir de este momento, el tiempo es suyo. Bienvenido, Fray William. Buenas tardes, a nombre de toda la familia Santa Rosina. Muy buenas tardes para todos ustedes, quiera Dios que estén bien. Pues les comento que los frailes, y no solamente los frailes, sino la orden dominicana en general, pues están en cierta manera de duelo. Ayer falleció un padre, probablemente los que tienen varios años trabajando en Arequipa o en Lima lo habrán conocido. El padre Jorge Cuadros falleció ayer. Y hoy día, en este momento, me imagino si a las 3 de la tarde, es una misa, pues, por él justamente. La situación en la que nos encontramos hace que las actividades sean realizadas de este modo. Yo quiero decirles, en Colombia hay un dicho, y es: con los bueyes que tenemos, hagamos.
¿no? Ese es un dicho muy colombiano, entre otros más, obviamente. Probablemente sea hasta de origen español, con los bueyes que tenemos aramos. Entonces, pues con los micrófonos que yo tengo, hablo, y alguito se puede hacer para mejorar, pero tampoco mucho. He manipulado ahí la entrada del audio, había una nueva opción, y quiero saber si se me escucha bien o si manipulo un poquito más pues la entrada del audio. Sí, se le escucha muy bien. Está perfecto. No tengo más micrófonos, entonces les pido disculpas en ese sentido. No se preocupe, sí, lo escuchamos muy bien, Fray. Muy bien, entonces vamos a lo siguiente, o vamos a lo nuestro. Yo les pedí que leyeran ustedes las introducciones básicamente a los evangelios sinópticos, y en particular al evangelio de Mateo, que es el que justamente hoy día nos reúne, el que hoy día nos congrega, nos motiva en este encuentro. El origen del evangelio de Mateo es muy complejo, tremendamente complejo. Lo primero que hay que decir, aunque creo que ya algo de esto les dije la semana pasada, es que casi la gran mayoría de los textos del Nuevo Testamento son anónimos. Por ejemplo, los 4 evangelios son anónimos, Hechos de los Apóstoles es anónimo también. Luego, la segunda, la tercera de Juan son textos anónimos. Y al mismo tiempo, otros textos son pseudonímicos. Por ejemplo, la mayoría de los especialistas dicen de que las cartas católicas, por ejemplo, Santiago, primera, segunda de Pedro, son cartas pseudonímicas en cuanto a que no habrían sido compuestas por los personajes que son los que aparentemente están firmando. Hay otros que son totalmente desconocidos, como por ejemplo el Juan del Apocalipsis. No sabemos en realidad quién es ese Juan. No sabemos quién es ese Juan. Por lo tanto, cuando se habla del Nuevo Testamento, de la organización del Nuevo Testamento, hay un problema grande, porque normalmente habrán visto ustedes que bajo el título de escritos juánicos se coloca al Evangelio de Juan, a las 3 cartas de Juan y al Apocalipsis. Eso ya de por sí es un problema, porque resulta que esos documentos tienen diferencias desde el punto de vista del vocabulario, del estilo, al igual que de la teología. Podríamos decir que el único escrito juánico de todo el Nuevo Testamento es el Apocalipsis, porque el Apocalipsis tiene el nombre del autor, que es un tal Juan de Patmos, que no sabemos en realidad quién es ese Juan. En cambio, el Evangelio y las 3 cartas son simplemente anónimas. Pero desde el punto de vista de la teología, del vocabulario, del estilo, el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan van de la mano, mientras que la segunda y la tercera van de la mano también. ¿Por qué les comento esto? Porque resulta que el Evangelio que nos está moviendo al estudio en este tiempo es el Evangelio de Mateo. ¿Quién es ese Mateo entonces? ¿Quién es Mateo? O sea, lo primero que debemos medio tratar en nuestro segundo día de encuentro es lo relacionado a Mateo, el Evangelio de Mateo. Y si ustedes han leído las introducciones que les pedí leer, habrán encontrado como información de que el Evangelio de Mateo es anónimo, pero que una tradición muy antigua asegura que Mateo, el apóstol, fue en realidad el que compuso el Evangelio de Mateo. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que podríamos nosotros afirmar? Voy a retomar algunas cosas de lo que dije la semana pasada. Resulta que la iglesia, entre comillas la palabra iglesia, surgió sin un escrito propio, sino más bien apropiándose de un escrito que le pertenecía a otro grupo, concretamente el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es del cristianismo, el Antiguo Testamento es del judaísmo. Pero los cristianos, los primeros cristianos, como provenían del judaísmo, continuaron leyendo y adoptando
teniendo como suyas lo que nosotros conocemos, las escrituras del Antiguo Testamento. Hay un texto, y yo les pido que me disculpen si en algún momento pues cito de memoria, es básicamente para no cortar el discurso. De todos modos ustedes pueden corroborar. Yo les trataré de dar la información más precisa que pueda para que ustedes corroboren. Y recuerden que también hay una especie de pequeña exigencia pues de un trabajo personal y de una participación activa también en estos encuentros. Pero, por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, que como ya les he comentado, no es de Pedro, sino de alguien que se hace pasar por Pedro, concretamente en el capítulo 3, a partir del versículo 14, ya debe decir más o menos lo siguiente. Juzgad acerca de la paciencia del Señor, tal como lo escribió nuestro querido hermano Pablo. Habla de esto en todas sus cartas, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender que los ignorantes y débiles interpretan torcidamente para su propia perdición, como hacen también con las demás escrituras. La segunda carta de Pedro es probable que sea de finales del siglo I y algunos dicen que debe ser incluso de comienzos del siglo II. Es una carta que tiene muchos problemas, entre otras cosas porque plagia un documento. La carta de Judas está ocupando el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Por lo tanto, la carta de Judas se encuentra 2 veces en el Nuevo Testamento. La carta de Judas como tal y el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Pero ese dato ya de por sí es interesante. ¿Por qué motivo? Porque nos está diciendo que habría existido una colección de los escritos de Pablo que están siendo leídos, interpretados, al igual que las demás escrituras. Entonces, es un autor en cierta manera cristiano, el de la segunda carta de Pedro, pero que nos da información de que las escrituras, entiéndase escrituras como Antiguo Testamento, son leídas, interpretadas por la primitiva comunidad o por una comunidad cristiana que está en crecimiento. Por lo tanto, podríamos decir que el Nuevo Testamento como tal es fruto ya de una comunidad cristiana más o menos organizada, más o menos estructurada. Y de ahí entonces que los textos del Nuevo Testamento estén respondiendo a tradiciones que van viniendo, algunas de ellas desde mucho tiempo atrás, y otras a maneras de pensar, formas de ver las cosas, conforme iban organizándose, conforme la comunidad se iba poquito a poquito estructurando. De ahí que podríamos decir que se han escrito muchísimos textos. No solamente los que nosotros tenemos en nuestras Biblias, y concretamente en el Nuevo Testamento, sino que se han escrito muchos textos más, aparte, obviamente, de los textos que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Yo les voy a mostrar un libro. Este libro también está en el blog que les indiqué la semana pasada, Los Evangelios Apócrifos. Entonces, es un tomo, y aquí adentro hay por lo menos unos 60 información sobre 60 evangelios apócrifos, poquito más, poquito menos. Sin embargo, evangelios canónicos solamente son 4. Lo mismo, para no pararme, pues yo tengo 3 tomos iguales a este libro, 3 tomos, 3 volúmenes de los hechos apócrifos de los apóstoles. Hechos apócrifos de los apóstoles. En nuestras Biblias solamente tenemos un libro con ese nombre. Pero yo tengo 3 tomos, literalmente 3 tomos, de los hechos apócrifos de los apóstoles. En nuestra Biblia tenemos un solo Apocalipsis, pero apócrifos hay un montón, lo mismo que cartas, entre otros escritos más. Por lo tanto, hubo una época, más o menos desde mediados del siglo II, durante todo el siglo III, incluso el siglo IV e incluso el siglo V también, o parte del siglo V, en que se comenzó un proceso denominado de canonización de los textos. La palabra canon tiene muchos significados. La palabra canon significa en un primer momento caña.
como el señor de la caña de ahí de Arequipa, ¿no? Significa caña, literalmente. Ese es el significado primero, el significado primitivo de la palabra canon. Pero también significa, por ejemplo, vara. Significa vara. En el Perú suelen utilizar la expresión de te agarro a varazos o lo agarraron a varazos. ¿Qué cosa es una vara? Pues una vara es un palo, literalmente es un palo. Pero vara también es una unidad de medida. No te metas en camisa de 11 varas. Yo soy del norte del Perú, de Cajamarca concretamente, y en Cajamarca, por ejemplo, cuando construyen las casas, dicen fulano de tal hizo su casa de tantas varas, de 10 varas, de 20 varas, de 30 varas. Yo no sé si en el centro o sur del país se utiliza la misma expresión, pero en el norte del Perú, concretamente en Cajamarca, ahí utilizan la vara como unidad de medida. Por lo tanto, la palabra vara puede significar un palo, pero puede significar también una unidad de medida. La palabra canon significa regla también. Regla como tablita, la que antiguamente utilizaban los profesores para educarnos. Hoy en día, pues, el niño jugando aprende, y si el profesor se pone un poco estricto, pobre profesor. Antiguamente era un poco diferente la educación. Entonces, es regla, pero la palabra regla también significa norma, también significa una unidad de medida. Las mujeres tienen regla. ¿Por qué motivo? Porque cada cierto periodo, cada cierto tiempo, le sucede algo. Pero cuando yo les digo a ustedes, no te vayas a saltar las reglas, no les digo que no se salten las tablitas. Lo que les estoy diciendo es que no se salten las normas. Por lo tanto, la palabra canon, fíjense ustedes, tiene una significación amplia. El significado primitivo es caña, pero por extensión termina significando también norma. Termina significando regla, pero en cuanto a norma. Cuando nosotros hablamos de canonización de los textos, que no solamente es canonización de los textos, también de las personas también son canonizadas. Pero cuando hablamos de canonización de los textos, estamos hablando de unos textos que se ajustaron a ciertas normas, que se ajustaron a ciertas reglas. Lo vamos a leer en un ratito, pero de momento les digo algunas, para que podamos nosotros abordar lo referente al Evangelio de Mateo, que es, como ya les he comentado y ustedes saben, lo que nos está de una u otra forma congregando. ¿Cuáles son esas normas? ¿Cuáles son esos cánones, si queremos verlo? ¿Cuáles son los cánones que estuvieron en la base de la canonización de los textos? Una de esas reglas es la antigüedad de los textos. Que los textos estén en relación con los apóstoles, directa o indirectamente. Es decir, lo referente a la apostolicidad. A la apostolicidad. Que sean de un periodo apostólico y de preferencia de apóstoles o de gente que estuvo en relación con los apóstoles. Otro criterio, otro canon, digamos así, es que los textos sean de utilidad para la liturgia, la oración y la liturgia. Otro criterio es que los textos hayan sido conocidos por personas antiguas, por escritores antiguos, ortodoxos, es decir, que estaban en sintonía con la doctrina correcta de la Iglesia. Después, que esos textos sean capaces de contener una verdad, de exponer una verdad por sí solos, sin ningún tipo de manipulación, y que esa verdad no contradiga la verdad que se encuentra en los otros textos, que haya una armonía, una coherencia con los otros textos. Ahí tienen ustedes algunos criterios. Ahora, el cristianismo entonces ya iba avanzando y comenzaron a aparecer muchísimos textos, textos de distinta naturaleza. Algunos textos eran obviamente ya de entrada muy feos, muy grotescos. Eran textos que abundaban en detalles y que en el fondo respondían a ciertas herejías. Es decir, que habían sido textos
creados, surgidos en ambientes netamente heréticos. Por ejemplo, hay varios textos que van exactamente en la misma dirección. Uno de ellos, o dos de ellos, les puedo decir en este momento, dos de ellos, uno de ellos es, por ejemplo, el protoevangelio de Santiago. Y ese protoevangelio de Santiago influyó en otro que tiene más o menos las mismas características, las mismas escenas, aunque con variantes y en ciertos puntos un poquito más amplio, como es el evangelio del pseudo Mateo. Y son textos ya de por sí grotescos. Lo que buscan estos textos es defender a capa y espada la maternidad divina de María. Entonces hay escenas en donde la partera toca la intimidad de la Virgen, mete sus dedos en la intimidad de la Virgen para comprobar que efectivamente es virgen, después del parto, antes y después del parto. Y así como ese, hay otros textos más grotescos. Si se fijan bien, son textos que están respondiendo a herejías, la herejía ebionita y la herejía doceta, solo de entrada ya. En algunos casos, entonces, los textos fueron muy fácilmente dejados de lado, pero en otros casos no. Hubo otros casos en donde los textos como que estaban en un limbo, por utilizar esa palabra que ya no se utiliza en teología, pero estaban en una especie de limbo. No se sabía si lo aceptaban, si no lo aceptaban. Algunas iglesias antiguas lo aceptaban, otras no. Era un poco complicado. Y es probable que en esa época se haya comenzado también a identificar los textos con apóstoles o con personas relacionadas con los apóstoles. Es en ese ambiente, entonces, en donde la tradición terminó probablemente identificando a los evangelios y a otros textos más con personajes apostólicos o relacionados con los apóstoles. Tenemos entonces a un evangelio relacionado con Mateo. ¿Quién es Mateo? En un ratito lo vamos a ver. Tenemos al mismo tiempo otro evangelio relacionado con Marcos. ¿Quién es Marcos? De él sí les puedo decir algo, porque no es objeto de nuestro estudio directamente, quiero decir. Marcos aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el contexto del primer viaje misionero, a partir de los capítulos, creo que 16, 17, o un poco antes, 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí aparece Juan Marcos, alguien que era de Jerusalén y que está en el contexto de una pelea, porque cuando están en la mitad del primer viaje misionero, Juan Marcos se va a separar de Bernabé y de Pablo para volver a Jerusalén. Y vuelve a aparecer al inicio del segundo viaje misionero, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nuevamente generando problemas. Y aparece al final de la primera carta de Pedro, justo al final. Dice lo siguiente el texto: les saluda la que está en Babilonia, al igual que mi hijo Marcos, al igual que mi hijo Marcos, justo en las últimas líneas del Evangelio de la primera carta de Pedro, justo al final. Ahí aparece Juan Marcos. Entonces, el Evangelio de Marcos va a ser identificado con este personaje, con un discípulo de Pedro en Roma, pero también con alguien que estuvo en la mitad del primer viaje misionero, que generó un problema, y a comienzos del segundo viaje misionero, generando nuevamente un problema. El Evangelio de Lucas va a ser identificado con Lucas, con este personaje que aparece en la carta a los Colosenses, que aparece también en la carta a Filemón, a finales de la carta a los Colosenses y a finales de la carta a Filemón, e igualmente va a ser identificado con el médico que aparece en la primera carta a Timoteo. De ahí es entonces de donde se afirma que el autor del Evangelio de Lucas es ese Lucas, ese personaje que aparece en los saludos de la carta a los Colosenses, que aparece en la carta a Filemón, que aparece igualmente en primera de Timoteo. Pero nuevamente, lo que les digo es lo siguiente: los textos, por favor, son anónimos. Los textos son anónimos.
¿Qué cosa es lo que se decía en la antigüedad con respecto a los autores de los evangelios? Necesitamos obviamente acercarnos a la tradición patrística. Hay un padre de la iglesia, su nombre es Papías de Hierápolis. Es probable que lo hayan leído ustedes en los textos que han leído pues en esta semana, que les pedí leer para hoy día. Papías de Hierápolis, un padre de la iglesia que vivió en la segunda mitad del siglo I y en la primera mitad del siglo II. Este padre de la iglesia habría compuesto una obra en 5 volúmenes titulada Comentarios a las sentencias del Señor. Pero esa obra se perdió, y solamente han sobrevivido fragmentos en varios padres de la iglesia. Por ejemplo, fragmentos de su obra se conservan en San Ireneo de León, se conservan también en Orígenes de Alejandría, se conservan igualmente en Eusebio de Cesarea, en San Jerónimo. Estos padres de la iglesia, por mencionar algunos, recogen fragmentos de la obra de Papías de Hierápolis que se habría perdido. Pero en las obras de Papías de Hierápolis, él habría contado cómo conoció la fe y al mismo tiempo que él entraba en contacto con los apóstoles o con los inmediatos sucesores de los apóstoles. La obra que les comento, la obra que les menciono, se encuentra en el blog, la pueden descargar también. Les voy a mostrar para que ustedes lean después los textos que yo voy a ir citando aquí. Entonces, les voy a compartir esto. Muy bien, ahí están viendo la ventana. Entonces, entramos pues desde cero, ¿verdad? Entramos por Google, CBPMM, entramos aquí y luego vamos a la página mía y luego es el primer libro, Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea. El primer libro justamente, este de acá. Eusebio de Cesarea es un padre de la iglesia de los siglos IV, del siglo IV, tercero, cuarto de nuestra era. Y él escribió una obra, o varias obras, pero una de ellas lleva por título Historia Eclesiástica. Fue obispo en Cesarea Marítima, obispo de Cesarea Marítima. Y él es interesante porque presenta un montón de datos, un montón de tradiciones de personajes vividos antes de él, desde los comienzos de la iglesia, y nos trae, obviamente, datos sobre Papías de Hierápolis. Lo referente a Papías de Hierápolis en esta obra se encuentra en el libro tercero, concretamente en el capítulo 39. Libro tercero, capítulo 39. No les voy a leer todo el capítulo, sino simplemente algunos parágrafos. Pero si quieren ustedes conocer, encantarse con la historia de los orígenes de la iglesia, léanse este tomo, léanse este volumen. Es una obra extraordinaria. Entonces, ¿qué cosa es lo que dice Papías de Hierápolis? Les voy a leer a partir del parágrafo 14, concretamente la página 194, para ahorrarles un poquitito la búsqueda. Dice, en su propia obra transmite Papías todavía otras interpretaciones de las palabras del Señor recibidas de Aristón, mencionado arriba, así como también otras tradiciones de Juan el Presbítero. A ellas remitimos a cuantos quieran instruirse. Es decir, Eusebio de Cesarea, cuando escribió esta obra, las obras de Papías y de otros que son mencionados por él estaban en circulación. Dice, a ellas, ahora nos vemos obligados a añadir a sus palabras anteriormente citadas una tradición acerca de Marcos. Atentos a lo que viene, porque nos va a hablar sobre el origen del Evangelio de Marcos. El que escribió el Evangelio, que viene expuesta en los términos siguientes. Y aquí cita la obra de Papías de Hierápolis que está perdida. Y el presbítero decía esto, el presbítero es un personaje misterioso en los comienzos de la iglesia,
no sabemos quién es, se identifica con Juan y podría ser el autor de la segunda y la tercera carta de Juan también, pero había alguien a quien identificaban con el presbítero. Entonces, Papías dice lo siguiente, y el presbítero decía esto: Marcos, intérprete que fue de Pedro, puso cuidadosamente por escrito, aunque no con orden, cuanto recordaba de lo que el Señor había dicho y hecho, porque él no había oído al Señor ni lo había seguido, sino, como dije, a Pedro más tarde, el cual impartía sus enseñanzas según las necesidades, y no como quien se hace una composición de las sentencias del Señor. Pero de suerte que Marcos en nada se equivocó al escribir algunas cosas tal como las recordaba. Y este puso toda su preocupación en una sola cosa: no descuidar nada de cuanto había oído, ni engañar en ello lo más mínimo. En pocas palabras, la tradición patrística con respecto al Evangelio de Marcos, que otros padres van a repetir, dice lo siguiente: Marcos, tal como nos dice el final de la primera carta de Pedro, habría estado con Pedro en Roma, fue discípulo de Pedro, y el Evangelio de Marcos es fruto de la predicación de Pedro. En el parágrafo 16 dice lo siguiente: esto es lo que cuenta Papías acerca de Marcos. Referente a Mateo, y esto nos interesa a nosotros, dice lo siguiente: Mateo ordenó las sentencias en lengua hebrea, pero cada uno las traducía como mejor podía. Atentos a ese detalle. Mateo ordenó las sentencias en lengua hebrea, pero cada uno las traducía como mejor podía. Por lo tanto, el Evangelio de Mateo, según Papías de Hierápolis, pero los otros padres van a repetir también, ¿qué cosa sería? Sería una obra compuesta en hebreo o en arameo. Y de esa obra compuesta en hebreo y en arameo, habrían surgido una serie de tradiciones. Pero aquí el problema recién empieza. Luego se van a dar cuenta de por qué les digo. El problema recién empieza. La pregunta es la siguiente: este Mateo arameo o Mateo hebreo, que es mencionado por Papías de Hierápolis, obispo de Hierápolis, ¿es el Mateo que tenemos en nuestras Biblias o no? No les pregunto para que me respondan sí o no. Es una pregunta que debe estar ahí. ¿Es el mismo o no es el mismo? Entonces, atentos a lo siguiente. Tenemos, según Papías, la información de que el Evangelio de Marcos es la puesta por escrito de la predicación de Pedro. Y el Evangelio de Mateo ha sido compuesto por Mateo en su propia lengua, es decir, en hebreo o en arameo, dado el caso. Pero Eusebio de Cesarea es un obispo que está muy preocupado por saber cuáles son los textos que deben ser tenidos como sagrados. Yo les voy a leer ahora en el libro tercero, el capítulo 24. O sea, aquí les estoy leyendo libro tercero, pero el capítulo 39. Ahora les voy a leer el capítulo tercero, pero el libro tercero, pero el capítulo número 24. Si han descargado el documento, yo les voy a decir la página para que lean junto conmigo. La página es la 159. Ahora, este capítulo 24 del libro tercero, es lo que Eusebio de Cesarea logra condensar después de haber hecho unos trabajos de investigación. Dice lo siguiente: que este testimonio de Clemente, está hablando de Clemente de Alejandría, o sea, él antes ha citado a un montón de padres de la iglesia, ahora nos presenta de una u otra forma sus conclusiones. Sirva aquí a la vez de narración y de provecho para los que lleguen a leerlo. Pero indiquemos los escritos incontrovertidos de este apóstol. En primer lugar,
quede reconocido como auténtico su evangelio. Está hablando del evangelio de Marcos, que se lee por entero en todas las iglesias bajo el cielo. Sin embargo, el hecho de que los antiguos con buena razón lo catalogaran en el cuarto lugar, perdón, está hablando del evangelio de Juan, detrás de los otros tres, acaso pudiera explicarse de la manera siguiente. Aquellos hombres inspirados y en verdad dignos de Dios, los apóstoles de Cristo, digo, purificadas hasta el colmo sus vidas y adornadas sus almas con toda virtud, hablaban no obstante la lengua de los simples. Al menos, aunque la fuerza divina y obradora de milagros que el Salvador les había dado, los hacía audaces, ni sabían ni intentaban siquiera ser embajadores de la doctrina del Salvador, con la persuasión y con el arte de los discursos, sino que usando solamente de la demostración del Espíritu Divino que obraba con ellos, del solo poder de Cristo que se ejercía a través de ellos, anunciaron el conocimiento del reino de los cielos por toda la tierra habitada, sin preocuparse gran cosa de ponerlo por escrito. Y luego dice, y obraban así en cuanto servidores de un ministerio mayor y que está por encima de hombres. Y así Pablo, el más capaz de todos en la preparación de discursos y el de más vigoroso pensamiento, no dejó por escrito más que sus brevísimas cartas. Y eso que podía decir cosas infinitas e inefables por haber alcanzado la contemplación hasta el tercer cielo, ya que había sido arrebatado hasta el paraíso mismo y se había hecho digno de escuchar las palabras inefables de allá. Tampoco faltaba experiencia de estas mismas cosas a los demás compañeros de nuestro Salvador, los 12 apóstoles de una parte y los 72 discípulos de otra, así como otros innumerables además de estos. Y sin embargo, de todos ellos, solamente Mateo y Juan, atentos, porque para Eusebio de Cesarea hay 2 evangelios que son obra de 2 apóstoles, el evangelio de Mateo y el evangelio de Juan. Y dice, y sin embargo, de todos ellos, solamente Mateo y Juan nos han dejado memorias de las conversaciones del Señor, y aún es tradición que se pusieron a escribir forzados a ello. O sea, ni siquiera querían escribir, sino como que les obligaron a escribir. Efectivamente, Mateo, que primero había predicado a los hebreos, cuando estaba a punto de marchar hacia otros, entregó por escrito su evangelio en su lengua materna, supliendo así, por medio de la escritura, lo que faltaba a su presencia entre aquellos de quienes se alejaban. Mateo, entonces esta es la afirmación que recoge Eusebio, sería un texto compuesto en su propia lengua, en lengua hebrea. Marcos y Lucas, atentos a este detalle, habían ya publicado sus respectivos evangelios, mientras Juan se dice que en todo ese tiempo seguía usando de la predicación no escrita, pero que al fin llegó también a escribir, por el motivo siguiente. Los 3 evangelios anteriormente habían sido ya distribuidos a todos, incluso al mismo Juan, y se dice que éste los aceptó y dio testimonio de su verdad, pero también que les faltaba únicamente la narración de lo que Cristo había obrado en los primeros tiempos y al comienzo de la predicación. Me salto un poquitito en el texto. Me salto un poquito, ¿ya? Y creo que me voy a saltar todo y lo puedo decir hasta de memoria. Entonces, para no dilatar mucho el tiempo, porque ya me queda muy poquito en realidad, ¿qué cosa es lo que los padres de la Iglesia afirman con respecto al origen de los evangelios? El evangelio de Mateo habría sido compuesto por Mateo. Pero aquí hay un problema grande. ¿Por qué motivo? Porque el evangelio de Mateo presenta a un apóstol con el nombre de Mateo. En cambio,
Ese apóstol es conocido en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas con el nombre de Leví. De Leví. La pregunta es, ¿por qué hay ese cambio de nombre? ¿Por qué el Evangelio de Mateo no menciona a Leví como mencionan los otros dos evangelios, sino que en lugar de poner el nombre de Leví, presenta el nombre de Mateo? La respuesta que daban los antiguos es muy simple, porque como él es el autor, entonces él prefirió colocar su propio nombre. Los otros dos, Marcos y Lucas, en realidad están escribiendo de oídas de lo que otros les han contado. Pero el Evangelio de Mateo fue escrito por Mateo, por eso él coloca su propio nombre, no coloca lo que otros le han dicho. Esa es la argumentación. Entonces, Mateo, que como ya les he comentado, es presentado como Leví en Marcos y en Lucas, habría compuesto su evangelio en su propia lengua. El evangelio de Marcos, ¿qué cosa es? Resulta de que Pedro estaba en Roma predicando y tenía a su lado a Marcos. ¿De dónde sale esa información? Sale del final de la primera carta de Pedro. Entonces, la gente que escuchaba la predicación de Pedro le dijo a Marcos, escribe lo que dice Pedro. Entonces, Marcos puso por escrito la predicación de Pedro, porque Marcos ha sido compañero de Pedro. Y Lucas, entonces, ¿quién es Lucas? Pues así como Marcos era compañero de Pedro, Lucas era compañero de Pablo. Es más, en la primera carta a Timoteo dice que todos lo han abandonado, el único que está con él es el Lucas, el médico querido. Entonces, así como Marcos había puesto por escrito la predicación de Pedro, Lucas puso por escrito la predicación de Pablo. Marcos sería un evangelio petrino y Lucas sería un evangelio paulino. Por lo tanto, los evangelios, digamos, aparte de tener un origen común, Cristo, Jesús, en realidad no se habrían conocido, no se habrían influido, sino que las obras habrían surgido en ambientes distintos, por personajes diferentes que ni siquiera habrían entrado en contacto los unos con los otros, o no habrían empleado los otros escritos. El Evangelio de Juan, entonces, ¿qué cosa sería? Así como los otros evangelios nos cuentan a nosotros lo relacionado con Jesús después del encarcelamiento de Juan el Bautista, el Evangelio de Juan contaría lo relacionado con Jesús antes del encarcelamiento de Juan el Bautista. Clemente de Alejandría da una argumentación distinta. Dice Clemente de Alejandría que en los evangelios sinópticos se encuentra lo material de Jesús. Por lo tanto, el autor del Evangelio de Juan, conociendo que lo material de Jesús había sido ya escrito, él se decidió a escribir un evangelio espiritual. Hasta acá la argumentación primitiva, pero quiero leerles un poquito y ustedes lo leen un poco más. Concretamente, el libro que estamos viendo, es decir, la historia eclesiástica, el libro tercero, el capítulo 25. El capítulo 25, para que vean ustedes la manera como se fue construyendo, canonizando el Nuevo Testamento. Dice el 325, página 164, si les es de utilidad. De las divinas escrituras reconocidas y sobre las que no lo son. Llegados aquí, es razón de recapitular los escritos del Nuevo Testamento ya mencionados. En primer lugar, hay que poner la tétrada santa de los evangelios, es decir, los 4 evangelios. A los que sigue el escrito de los Hechos de los Apóstoles. Y después de este hay que poner en la lista las cartas de Pablo. Luego se ha de dar por cierta la llamada primera de Juan, como también la de Pedro. Después de esta, si parece bien, puede colocarse el Apocalipsis de Juan, acerca del cual expondremos oportunamente lo que de él se piensa.
En esta lista que les acabo de leer, falta la carta de Santiago, falta la segunda, la tercera de Juan, falta también la segunda de Pedro y falta al mismo tiempo la carta de los hebreos, a los hebreos. Esos son los textos deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Y luego comienza a dar la lista de los textos discutidos y finalmente de los textos para nosotros considerados como apócrifos. Muy bien, esto lo leen ustedes ya en su estudio personal un poquitito más para no dilatar el tiempo. Entonces, esto es lo que dice la patrística, lo que dice la tradición. Yo les he leído hasta ahora lo que dice la tradición y la patrística. Pero desde el punto de vista de la ciencia bíblica, el problema es otro. ¿Por qué motivo? Y aquí entramos ya un poquito más de lleno en nuestro tema, en el tema de hoy. ¿Por qué motivo? Porque resulta que el Evangelio de Mateo es una obra dependiente, no una obra independiente, sino una obra dependiente. Y depende de fuentes. ¿De cuáles fuentes? Una de las fuentes del Evangelio de Mateo es el Evangelio de Marcos. Por lo tanto, no podemos leer el Evangelio de Mateo sin leer el Evangelio de Marcos. Pero comparando Mateo con Lucas, nos damos cuenta de una cosa. Resulta que el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo tienen cosas en común, que no lo tiene Marcos. Por lo tanto, Mateo y Lucas habrían tenido una fuente común. Pero hay cosas que solamente están en Mateo. Por lo tanto, Mateo, aparte de la fuente en común con Lucas, habría tenido una fuente propia. Dicho de una manera diferente, el Evangelio de Mateo es imposible que sea obra de un apóstol, sino es una obra que surge en un ambiente, entre comillas, académico y que tiene fuentes. Por lo tanto, Mateo es imposible que sea el autor del Evangelio. No puede ser Mateo y no puede ser un apóstol, sino que la obra tiene que ser obligatoriamente posterior al Evangelio de Marcos. Si el Evangelio de Marcos es normalmente colocado entre los años 70 y 75, el Evangelio de Mateo entonces debe ser ubicado entre el año 75 y el año 80 de nuestra era, cuando ya el cristianismo tenía por lo menos unos 30 años de existencia. Eso que quede bien claro, por favor. Entonces, el Evangelio de Mateo, desde el punto de vista de la ciencia bíblica, no es una obra que se origina en un ambiente apostólico o no es una obra de un apóstol o de algunos apóstoles, sino que es una obra mucho más tardía, que emplea fuentes. Una de las fuentes es el mismo Evangelio de Marcos. Y otra de las fuentes es una fuente en común con Lucas. Por eso tiene relatos en común con el Evangelio de Lucas. Pero también tiene relatos propios. Eso significa entonces que el Evangelio de Mateo también tuvo, aparte de Marcos, aparte de una fuente común con Lucas, una fuente propia. Y hay otro elemento que no debemos dejar de lado. Es entonces posible afirmar que el Evangelio de Mateo, en algún momento, para ser más fácilmente aceptado, probablemente fue emparentado con el apóstol Mateo. Ahora, si bien es cierto, hay elementos en común con el Evangelio de Marcos y recoge muchísimas cosas del Evangelio de Marcos, es una obra propia, una obra independiente. Y ahora les voy a pedir que cojan sus Biblias porque vamos a ver la estructuración del Evangelio de Marcos. Vamos a ver la estructura del Evangelio de Marcos. El autor, cuando uno, por ejemplo, lee en paralelo Marcos y Mateo, se da cuenta
de que corrige algunos errores que hay desde el punto de vista escriturístico en el Evangelio de Marcos. Añade cosas propias, omite algunos asuntos o intenta ser diplomático con otros. Solo por ponerles un ejemplo, aunque esto lo veremos cuando vayamos leyendo poco a poco el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Marcos son los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, los que se acercan a Jesús y le piden sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. Son los mismos apóstoles. En el Evangelio de Mateo no son los apóstoles. En el Evangelio de Mateo es la mamá. ¿Por qué mete a la mamá? Probablemente porque quiere ablandar un relato que de por sí es complicado de ser entendido, que de por sí es complicado de ser analizado. Pues, ¿cómo es posible que los apóstoles estén luchando por los primeros puestos? Eso es muy complicado, muy complicado. Pero lo que hace Mateo es justamente ablandar ese relato. Y así como ese, hay otros más dentro del Evangelio de Mateo. Entonces, ¿cuál es la estructura que le da el autor? Y aquí vamos a comenzar, pues, de una u otra forma, ya meternos en el Evangelio de Mateo. Yo les voy a pedir que señalen algunos textos bíblicos. Uno de esos textos es Mateo, capítulo 7, versículo 29. ¿Ya? Ahorita lo vamos a leer. O si quieren, lo leemos. Leámoslo mejor. Cualquiera, ayúdeme por favor leyendo el texto. Mateo 7, 29. ¿Qué cosa dice el texto? No. Cualquiera, ayúdeme leyendo el texto. 7, 29. Porque su modo de instruirlos era con cierto... Como que se le oye muy bajito, a no ser que sea mi computadora, que tiene el volumen muy bajo. A ver ahora. A ver. Porque lo hacía con autoridad. Pero lea el 7:29. ¿Qué dice? A ver. Porque les Padre, enseñaba dice con el- autoridad, no O como desde el sus 28. maestros de la ley. Lea desde el 28. Cuando Jesús Mateo terminó capítulo de 7, hablar, versículo 29 nos dice, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Eso. Entonces, en realidad es el versículo 28. 7:28. ¿Qué dice el 27:28? Cuando Jesús terminó este discurso, Ajá. la gente estaba admirada de cómo enseñaba. Muy bien. Anoten ese versículo, 7:28. Anoten. Vamos a leer otro versículo. ¿Ya? El otro versículo es en realidad el 11:1. El 11:1. ¿Qué dice el 11:1? Y sucedió que cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Muy bien, anoten ese versículo. Y sucedió que cuando Jesús acabó sus instrucciones, y luego viene lo que continúa. Pero anoten ese versículo. Vamos a ver otro versículo más, y es el 13:1. Perdón, 13:1 no. Es el 13, a ver, el 13:1, sí. ¿Qué dice el 13? Perdón, el 13:1. 13:1. El 13:52. El 13:52. ¿Qué dice el de casa y se sentó 13:52? a orillas del mar. Y No, se 13:52, perdón. 13:52. Versículo 52. Ajá. Y Jesús les dijo, todo maestro de la ley que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Ajá. ¿Y el 53? Cuando Jesús acabó de contar estas parábolas, partió de allí. Eso, entonces el 53.
13:53. Anoten ese versículo. 13:53. ¿Ya? Vamos a ver ahora el 26, el 26.1. ¿Qué cosa es lo que dice el 26.1? 6:1. Cuando terminó Jesús todos estos discursos, Ajá. dijo a sus discípulos. Muy bien, anoten el 26.1. ¿Ya? Anoten entonces el 26.1 también. ¿Sí? Ya está. Entonces, ahí tenemos una división que el autor le está dando a su texto. Le está dando a su texto. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, podríamos decir que del capítulo 1, a ver, esto lo vamos a señalar juntos. Del capítulo 1 hasta todo el capítulo 2, mejor dicho, capítulo 1 y capítulo 2 es una parte. Atentos a esto. La primera parte. ¿Ya? Es la primera parte. Luego, desde el capítulo 3.1, desde el 3.1 hasta el 7.28, 28-29 incluso, 7.28, sería la segunda parte. ¿Ya? La segunda parte. Padre, ¿puede repetir, por favor? Gracias. Sí, en realidad es lo que ya hemos convenido todos. O sea, esto lo deben tener ahí anotado. La primera parte son los dos capítulos, capítulo 1 y capítulo 2. Sí. La segunda parte es desde el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 7, versículo 29. 7, 28, 29. La siguiente parte, la tercera parte, es del 8.1 hasta todo el capítulo, hasta el 11.1. ¿Ya? Hasta el 11.1. La siguiente parte es del 11.2 hasta el 13.53. Hasta el 13.53. Lo que nosotros ya hemos identificado. La siguiente parte es desde el 14 hasta el 18, todo el 18. La siguiente parte es del 19, del 19.1 o 19.2 creo, hasta el 25.46. ¿Ya? 25.46. Y la última parte, pues, es del 26.1 o del 26.2 hasta el final del Evangelio. Es decir, el capítulo 28, versículo 20. Versículo 20. Entonces, para que nos orientemos y para que no dependan de mí, sino del texto mismo. Fíjense que tenemos 7 partes. ¿Ya? Si se fijan bien, tenemos 7 partes. Pero atentos a lo siguiente. En realidad tenemos 5 partes, como una especie de sándwich. Tenemos 5 partes. Y tenemos una parte que hace de introducción y una parte que hace de conclusión, lo que nos da un total de 7 partes. Esto nos dice a nosotros una cosa. Lo que nos dice es que el autor del Evangelio es una persona muy estructurada, muy esquemática. El autor juega con simbolismos. Uno de los simbolismos es obviamente el número 7. Dentro de la tradición judía, el número 7 juega un papel importantísimo. El Apocalipsis, que es un libro muy de tradición judía, y para leer el Apocalipsis hay que conocer obviamente el Antiguo Testamento, juega permanentemente con el número 7. Hago un pequeño paréntesis. ¿Por qué el número 7? Porque probablemente el número 7, que significa dentro de la tradición bíblica y judía, perfección, completez, plenitud, todo eso significa el número 7. El número 7 no es un número dado por capricho o no es un número humano.
sino que el número 7 es un número en cierto modo impuesto por la naturaleza. ¿Por qué motivo? Hoy en día nosotros no nos preocupamos por este asunto, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra vida más o menos bien estructurada. Pero en la antigüedad, uno de los grandes problemas era el cómo organizar el tiempo. Cómo organizar el tiempo. Por ejemplo, los egipcios tenían 3 estaciones. La estación de la inundación, la estación de la sequía y la estación de la siembra. ¿Se dan cuenta? Los egipcios tenían 3 estaciones. Porque quien regulaba las estaciones o quien regulaba sus épocas o sus tiempos era el río Nilo. Y en función del Nilo organizaban su vida. Pero en otros lugares, las estaciones jugaban un papel importantísimo. ¿Qué hacer durante la primavera? ¿Qué hacer durante el verano? ¿Qué hacer durante el otoño? ¿Qué hacer durante el invierno? Por lo tanto, una cosa fundamental en las sociedades antiguas era la elaboración de calendarios. ¿Cómo calendarizar el tiempo? Los egipcios llegaron a tener semanas que duraban 10 días. 10 días. Y en otras sociedades variaba también el número de días de su semana. Hasta que con el paso del tiempo y de mucha observación, se dieron cuenta de que el número 7 era un número que permitía organizar, elaborar de una forma más o menos estable ciertos calendarios. Y es así como se va a terminar organizando una semana de 7 días, para darle un poco de estabilidad al tiempo, que tampoco es estable. El número 7, cuando nosotros dividimos nuestro tiempo en número 7, cuando nosotros dividimos la vuelta que le da la Tierra al Sol en 7, ¿verdad? En 7 giros, sobre su propio eje, digamos la semana, ¿verdad? Cuando nosotros organizamos, por ejemplo, una semana teniendo como base el número 7, tenemos un año, una vuelta al Sol en más o menos 365 días. Más o menos. Porque no son 365 días, es más de 365 días. Por eso, cada 4 años, nosotros tenemos un año bisiesto y le terminamos añadiendo a febrero un día más. Por lo tanto, el número 7 se va a convertir en un número que permite medio estabilizar el tiempo, medio organizar el tiempo. Y es esa probablemente una de las razones de por qué para el judaísmo el número 7 se va a convertir en un número importante. Porque en el fondo no es un número elegido por capricho, sino impuesto o dictado por la misma naturaleza. Y va a terminar significando plenitud, completez. Cuando uno lee el capítulo 1 del Génesis, el relato primero de la creación, que es más tardío que el capítulo 2, obviamente, nos muestra la creación en 7 días. En 7 días. Porque lo que busca es, de una u otra manera, el autor demostrar la importancia del séptimo día. Pero eso lo dejamos para una cuestión posterior. Por lo tanto, el Evangelio de Mateo tiene 7 partes, pero hay 2 partes que hacen de tapa todo lo que está en relación con la infancia y todo lo que está en relación con la pasión, con la resurrección y las apariciones de Jesús. Y nos quedan 5 partes en el medio, si se fijan bien, que son partes bien estructuradas por el autor, porque es el autor el que va diciéndonos a nosotros cómo quiere estructurar su libro. De ahí que la estructuración de Mateo no es capricho mío o capricho de los especialistas, sino que el mismo autor está estructurando la obra. ¿Por qué son 5? ¿Y por qué no 4? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 3? ¿Verdad? Claro, ustedes me dirán para que sea 7, sí, pero también hay otra argumentación. Porque resulta que el autor, y aquí ya vamos haciéndonos una idea del autor,
el autor está elaborando un Pentateuco. No nos olvidemos de eso. El autor está elaborando un Pentateuco cristiano. Por lo tanto, ¿quién es el autor del Evangelio de Mateo? No lo sabemos y nunca lo vamos a saber. Pero sí sabemos quién es. ¿En qué sentido? En que por la manera como estructura su obra, por el contenido de la obra, debe ser un cristiano proveniente del judaísmo, formado en el judaísmo, que tiene acceso a las escrituras, que conoce las escrituras. Pero hay algo más también, y esto ya lo veremos. Por supuesto, depende muchísimo. Yo si a un niño, por ejemplo, de primer grado le digo, chicos, ¿conocen los cocodrilos? Los niños se emocionan y van a decir, sí, son grandes. Entonces, volviendo nuevamente a lo que les estaba comentando. Resulta entonces de que el autor es alguien proveniente del judaísmo, que tiene acceso a las escrituras, que conoce las técnicas de composición, de redacción de las escrituras, que emplea técnicas judías de redacción. Esto ya lo veremos la otra semana. Emplea técnicas judías de redacción. Sobre todo, y aquí les pido que investiguen para la siguiente semana, el Midrash, los tipos de Midrash. Entonces, tómenlo como una tareita. El Midrash y el Pesher, tal como suena. Midrash y Pesher. Ya, Pesher, P-E-S-H-E-R, Pesher. Y Midrash, tal como suena. M-I-D-R-A-S-H, Midrash. Midrash y Pesher. Utiliza el simbolismo, pero sobre todo, el autor tiene en su cabeza una cosa. Mostrar que Jesús es el nuevo David. El nuevo David, ¿sí? Un descendiente de David, más que el nuevo David, un descendiente de David, pero sobre todo que es el nuevo Moisés. Esta es la clave de interpretación del Evangelio de Mateo. Si nosotros tenemos en la cabeza la idea de que para el autor de Mateo, Jesús es el nuevo Moisés, ya entendemos muchas cosas. Porque ¿quién es Moisés? Si ustedes leen Lucas 24, versículo 45-46, Lucas 24, versículos 44, se van a dar cuenta de que ahí se habla de la ley de Moisés. Por lo tanto, en el siglo I, y no solamente en el siglo I, sino hasta incluso el siglo XIX, se pensaba de que Moisés era el autor de la ley o el autor del Pentateuco. Por eso está estructurando su evangelio en 5 partes. Es un Pentateuco nuevo. ¿Por qué es un Pentateuco nuevo? Porque Jesús es nada más y nada menos que el nuevo Moisés. Esto lo vamos a ver muy claramente en la primera parte, es decir, en los 2 primeros capítulos del Evangelio de Mateo que leeremos la otra semana, o que yo les diré algunas cosas para entender esto la otra semana. Y también lo vamos a ver muy claramente en la primera parte de este Pentateuco. En la primera parte, sobre todo el famoso Sermón del Monte. ¿Por qué el Sermón en el Monte? Y curiosamente Jesús da una nueva legislación, aboliendo o superando la legislación mosaica. Nuevamente, la clave de interpretación está entonces en que para el autor de Mateo, Jesús es el nuevo Moisés. Jesús es el nuevo pueblo de Israel y Jesús es un descendiente de David. Muy bien, me dijeron hoy día que termine a las 4:15, en puntito son 4:15 y termino a esta hora. Y que tienen ustedes 15 minutos, ni un segundo más, ni un segundo menos para plantear sus preguntas. Muy bien. Yo soy hombre de obediencia. Muy bien, agradecidos con usted, Frank. De seguro que ya todos los docentes nos hemos alimentado de esta bonita disertación, de hecho ha sido muy interesante. Hemos estado esperando las preguntas de los docentes en el espacio del chat.
Profesora Leslie, si tenemos las preguntas de los profesores. Buenas tardes, profesor Denis, Adelante. Fray William. Bien, bueno, hemos recopilado algunas preguntas y es la siguiente, ¿no? ¿A quiénes considera como discípulos Mateo? Nos refieren a esa pregunta. ¿Me escucha? Sí, pero no entiendo la pregunta. Es Bueno, decir, vamos. ¿qué quiere decir con eso de a quiénes considera discípulos? En el Evangelio, imagino, ¿no? El Evangelio de Mateo. Es que es una pregunta tremendamente amplia. Ujú. ¿Ya? Pero basta leer, por ejemplo, la llamada de los primeros discípulos pues, para ver un poco la lista de quiénes son los discípulos de Jesús. Pero no sabría qué otra cosa decir al respecto, ¿no? Sí. Muy bien, gracias. No. Aquí también tenemos otra pregunta. Entendiendo que usted, bueno, mencionaba que Mateo, bueno, el Evangelio de Mateo tiene diversas fuentes. Aquí la pregunta es, ¿no? ¿En qué consiste entonces la fuente Q? La fuente Q. QQQ, Nueva Cumbia. Hay una emisora de radio, creo, en el Perú. QQQ. Sí, sí. Sí. Entonces, miren. A ver. La letra Q es la primera letra de una palabra alemana. La palabra alemana es, si quieren escribanla, Q-U-E-L-L-E. Esa es la palabra en alemán, Quelle. Y literalmente esta palabra alemana significa fuente. Entonces, cuando se habla de la fuente Q, es como si nosotros hablásemos de la fuente F, tal cual. De la fuente F, tal cual. Es decir, es un recurso propuesto por dos especialistas para decir que esta fuente está en la base de las obras de Mateo y de Lucas. O dicho de una manera diferente, los elementos en común entre Mateo y Lucas provendrían de esta fuente. ¿Por qué es la Q? Porque ya les he comentado, es la primera letra de la palabra Quelle en alemán, que significa fuente. Pero es una hipótesis, o sea, no existe la fuente Q. Aunque ustedes, si se van a una librería, por ejemplo, pueden ir a las Paulinas, qué sé yo, y van a encontrar un libro o varios libros que dicen la fuente Q. Esta fuente Q que les van a vender es una reconstrucción hipotética, teniendo como base justamente los evangelios de Mateo y de Lucas. Pero curiosamente, cuando ustedes vean Q, luego algo así como un capítulo y un versículo, ese capítulo y ese versículo equivale al evangelio de Lucas. Pero la fuente Q como tal no existe, es una hipótesis académica. Y la letra Q es la primera letra de la palabra alemana Quelle, que significa F. Podrían ustedes colocar la fuente F, da exactamente lo mismo. Entonces yo les invito a mirar unos videos también, ¿no? Unos videos. La semana pasada pues les invité, ahora les vuelvo a invitar, les voy a mostrar qué videos son. Entonces podríamos entrar a YouTube. Entran al canal pues, que tiene mi nombre, ¿ya? Al canal que tiene mi nombre. Pues aquí está, colocan mi nombre. Ah, no, aquí está ya. Aquí está. Entonces, yo les invitaría, por ejemplo, a visualizar estos videos de acá. Incluso estos 6 videos. Los 3 que dice Sevitepal, obviamente del más antiguo al más reciente. Aquí tienen 1, 2, 3. No duran mucho, cada uno es de un promedio de 15 a 20 minutos. Y los otros 3 son los que están aquí abajito. ¿Ya? Sobre todo, por ejemplo, el video 1 y el video 2,
que también aquí tienen tema 1, tema 2, tema 3. Yo les invitaría a ver estos 6 videos, que no son tan largos, cada uno es de un promedio pues, de 20 minutos, me parece. De todos modos, ahí aparece el tiempo de visualización, el tiempo de duración, y ahí les va a dar a ustedes unos elementos para poder también tener más claro lo referente, lo relacionado con el origen de los evangelios. Entonces podrían mirar estos 3 de aquí de abajo primero, este que dice tema 1, breve presentación de las teorías sinópticas, tema 2, lectura en sinopsis de diversos textos, tema 2, criterios de antigüedad de los textos, y tema 3, lectura en sinopsis de diversos textos. Estos 3. Los otros 3 de arriba que dice Seritepal son clases sinópticas. También les puede ser de utilidad. Les pueden ser de utilidad los videos. No sé si respondí lo relacionado con la fuente Q. No se le escucha, Inés. Inés, no se le escucha. Profesora Inés, active su micrófono, por favor. Gracias. Bueno, decía que, bueno, la persona que ha hecho la pregunta, imaginamos que ya tiene ahí la respuesta. Vamos con otra pregunta, padre. Y dice, en síntesis, ¿puede expresarnos el contexto social en el que fue escrito el Evangelio? Sí, es una pregunta interesante. Y el contexto social se colige, se saca leyendo el texto del Evangelio de Mateo. Hay algunos especialistas que dicen, por ejemplo, que para leer el Evangelio de Mateo hay que comenzar por los últimos versículos del Evangelio de Mateo. Capítulo 28, versículos 19 y 20, si la memoria no me falla. Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso debe decir más o menos lo que está al final del Evangelio de Mateo. Por lo tanto, ahí tenemos, por ejemplo, una comunidad estructurada. Es una comunidad que ya ejerce una actividad catequética, que tiene una fórmula muy precisa para la administración del sacramento del bautismo. Es el único texto en todo el Nuevo Testamento en donde aparece una fórmula trinitaria bautismal. Si leen ustedes Hechos de los Apóstoles, o las cartas de Pablo, van a ver que los bautizos tienen distintas fórmulas. Te bautizo en el nombre del Señor Jesús. Te bautizo en el nombre del Señor Jesús y de Dios. Te bautizo en nombre del Señor Jesús y del Espíritu. Pero una fórmula trinitaria, bautismal trinitaria como tal, solamente aparece en el Evangelio de Mateo. Aunque al final de la segunda carta a los Corintios, si la memoria no me falla, segunda de Corintios, capítulo 13, al final del capítulo 13, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu estén con ustedes. Es decir, que habrían existido fórmulas trinitarias, pero para el bautismo solamente en Mateo. Por un lado, tenemos una comunidad ya estructurada. Tenemos una comunidad que tiene una fórmula precisa para el bautismo. Una comunidad que está organizando la catequesis. Pero el Evangelio de Mateo es el único evangelio que nos presenta a nosotros la palabra iglesia. No aparece la palabra iglesia en los demás evangelios, sino solamente en el Evangelio de Mateo. Y es en el Evangelio de Mateo en donde aparece igualmente la primogenitura, disculpen por la palabra primogenitura, la primacía de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Es decir, es una comunidad tremendamente estructurada y organizada. Entonces, ¿cuál sería el contexto en el que surge el Evangelio de Mateo? Un contexto eclesial, una comunidad bien estructurada, bien organizada, que ya tiene muy claro cómo se celebra el bautismo,
una comunidad que ejerce una actividad misionera y al mismo tiempo una comunidad formada, pero con una formación proveniente del judaísmo. Podríamos decir entonces que los cristianos a quienes va dirigido el Evangelio de Mateo y donde surge el Evangelio de Mateo es una comunidad judeocristiana. Judeocristiana. Cristianos provenientes del judaísmo, no de la gentilidad. No sé si respondí a la pregunta. Sí, gracias, padre. Tenemos, bueno, una pregunta por aquí también. Dice, cuando hace referencia a Jesús como el nuevo Moisés, ¿es en comparación por ser el salvador de su pueblo? Por todo. Liberador, salvador, legislador, por todo. Esto lo iremos viendo poquito a poquito. Por lo tanto, ya les voy a dejar una tarea. Porque si se fijan bien en el programa que han hecho las hermanas, hay 9 sesiones. Hoy es la segunda. Eso significa de que nos quedan 7 sesiones para que sepan de lo que vamos a tocar en cada una de las sesiones. Por lo tanto, la semana que viene vamos a tocar la primera parte del Evangelio, los 2 primeros capítulos. En 15 días tocaremos la primera parte del Pentateuco o la segunda parte del Evangelio, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta que acabemos de conocer el Evangelio de Mateo. Entonces nos quedan 7 sesiones y cada una de las sesiones estará dedicada a cada una de las partes, de las 7 partes que hemos evidenciado del Evangelio de Mateo. Entonces yo les voy a pedir que para la siguiente semana vengan ustedes leyendo todo lo referente a los 2 capítulos primeros. Hay un cuaderno bíblico, me parece que es el número 18, no estoy seguro, lo voy a buscar. ¿Ya? Y creo que es de Pierre Grelot. Pierre Grelot me parece que es el autor. ¿Ya? A ver, la infancia de Jesús. Es un cuaderno bíblico. Es un cuaderno bíblico que ustedes lo pueden descargar de internet. Si tienen, pues, en sus comunidades o en sus casas. Sí, de Charles Perrot, no es de Charles Perrot. Se llama Los relatos de la infancia de Jesús, de Charles Perrot. Lo pueden descargar en PDF. Entonces yo les voy a pedir que ustedes descarguen ese librito y vengan leyendo ya ese librito. ¿Ya? Como que no aparece aquí. A ver si aparece. Pues por favor, repetir el autor del libro. Charles Perrot. Charles Perrot. ¿Ya? Y es el cuaderno bíblico, ahorita les digo. El cuaderno bíblico creo que es el número 18. Creo que es el número 18. Espérense un segundito. Aquí está. Entonces, miren, el cuaderno bíblico se titula Los relatos de la infancia de Jesús, en PDF, y va a hablar de Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2, pero como a nosotros nos interesa solamente Mateo, pues leen la primera parte, ¿ya? La primera parte. Y creo que es el cuaderno bíblico número 18, me parece que es. Pero basta con que coloquen ustedes los relatos de la infancia y les aparece automáticamente pues ese cuaderno bíblico, ¿ya? Cuaderno bíblico, los relatos de la infancia de Charles Perrot. Sí, ahí está, de la editorial Verbo Divino. Entonces lo pueden descargar en PDF sin ningún problema, sin ninguna dificultad.
y ya vienen leyendo al mismo tiempo los capítulos 1 y 2. ¿Ya? Los capítulos 1 y 2. Y si quieren divertirse un poquitito más, pueden descargar del blog que les he indicado, los evangelios apócrifos. Les voy a mostrar. Los evangelios apócrifos. Entonces entran a la página mía y vienen aquí donde dice literatura apócrifa del Nuevo Testamento. Y aquí tienen todos los evangelios apócrifos. Aquí están los evangelios apócrifos. Y también lo descargan y van leyendo, porque ese cuaderno bíblico que les he mencionado les va a mandar a esta obra. ¿Ya? Les va a mandar a esta obra. Muy bien. 4:31, nos pasamos del tiempo. La semana que viene terminamos un minuto antes porque tenemos que ser como los suizos, preciso. Nada, es una broma. No sé si hay más preguntas, más inquietudes. ¿Alguna otra cosita tal vez antes de que nos despidamos? Considerando, Fray, que todos nos hemos nutrido de esta disertación, también respetando los tiempos, a nombre de la Madre Superiora General de la Congregación, Madre Gloria de la Cruz García, y la directora del colegio, quien direccionó el programa de hoy, Madre Gladys Toctoblitas, y los docentes de la red Santa Rosina, quedamos infinitamente agradecidos por la disertación, y estamos seguros que nos sirvió de mucho. Y a ustedes, queridos colegas, nuestras muestras de gratitud por su presencia y participación, rogándole siempre que Dios nos bendiga, y esperamos que el siguiente taller también sea de mucha satisfacción para nosotros, y pues indicarles de que se va a mandar un link a todos los profesores para que podamos participar de un cuestionario de preguntas de esta disertación del día de hoy. Muchísimas gracias, Fray, que Dios lo bendiga y esperamos tenerlo el próximo viernes con nosotros una vez más. Muchas gracias, un abrazo para todos. Cuídense mucho, por favor, y me encomiendo a sus oraciones. Igual que encomendamos pues la vida de los frailes a sus oraciones también. En este momento hay un fraile en Arequipa que está en una situación muy difícil de salud, quiero decir, ¿no? Padre Jorge Coronado. Jorge Coronado, sí. Entonces, pues téngannos igualmente presentes en sus oraciones. No sé si han escuchado las noticias, pero en Bogotá la situación, en Bogotá y en Colombia la situación está desde hace 2 noches muy complicada. Hay manifestaciones y todo por el caso de la muerte de manos de la policía de un abogado. Entonces eso ha generado una serie de protestas, de vandalismo, han destruido negocios, bancos, puestos policiales. La situación está muy difícil desde hace 2 noches. No se sabe cómo será esta o las que vienen también. Hay varios muertos, entre otras cosas más. Entonces sus oraciones igualmente pues por este pueblo que sufre, igual que el Perú, una serie de injusticias y de cuestiones violentas. Muchísimas gracias, Fray. De seguro que siempre Dios está al pendiente de cada uno de nosotros y estará siempre a favor nuestro. Cuídese mucho, un abrazo de todos nosotros para usted. Un abrazo para todos y si Dios quiere nos vemos el otro viernes. Así será. Así será. Bueno, de repente tenemos algunas palabras de parte de la Madre Superiora o ya estaríamos terminando con el taller del día de hoy. Madre Gloria. Sí. Bueno, agradecerle nada más al Padre William y bueno, a ustedes también por su presencia. Lo que estamos concluyendo y no olvidarnos de estar para la siguiente sesión. Muy bien, muchísimas gracias, Madre. Bueno, queridos colegas de toda la red Santa Rosina, que tengamos de verdad y todo corazón una hermosa tarde, un dulce descanso el día de hoy, pues son los deseos más fervorosos de toda la familia de Santa Catalina Juliaca. Un abrazo para ustedes y tengan